a las autoridades de la universidad, a las autoridades de la facultad, a los estudiantes principalmente, cuerpo docente, administrativo, si se encuentran estudiantes e invitados en general. Para mí es un placer, es un honor, es una distinción estar aquí y que me hayan invitado a participar de este conversatorio. Como lo he dicho recientemente, y para recordarlo, para el que no lo sabe, soy orgullosamente egresado de esta universidad, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Probablemente en un año en la que la mayoría de las personas que están de la segunda fila hacia atrás no habían nacido, aunque hay algunos por ahí que sí. Por allá por 1998, 99, con mucho orgullo. En segundo lugar, quiero presentar mis excusas y agradezco que me hayan permitido intervenir de primero. Como saben, este evento estaba supuesto a ocurrir en otra fecha, se tuvo que reprogramar y se reprogramó en un momento en el que ya teníamos una citación del Tribunal Electoral a la que no puedo ausentarme de ninguna manera. Entonces voy a tener que retirarme pegado hacia las 11 de la mañana, así que tal vez, si me lo permiten, quisiera compartir algunas palabras con ustedes. Y ya que usted, profesor, insistía en lo del conversatorio, también, si se quiere o si el formato lo permite, podríamos abrir para algunas intervenciones o preguntas, si se quiere, antes que me retire y que puedan participar los otros invitados. Sobre el tema que nos ocupa, no puedo dejar de empezar mi intervención sin compartir con ustedes un poco de cómo me hierve la sangre al llegar a esta facultad. Iba a llegar un poquito antes, pero me quedé escuchando al presidente de la República, José Raúl Mulino, esta mañana. Y no puedo dejar de mencionar o reaccionar a lo que hoy el presidente de todos los panameños expresa en cadena nacional. Y como lo acabo de colocar en mis redes sociales, parece que el presidente Mulino no ha entendido la gravedad del problema. El presidente ha dicho esta mañana que quienes nos estamos oponiendo a los documentos suscritos entre Panamá y Estados Unidos, lo estamos haciendo tal vez porque nos molesta que esos acuerdos son para combatir el narcotráfico y que tal vez estamos incómodos de que haya herramientas para combatir el narcotráfico. En buen panameño, nos metió en la bolsa de los narcotraficantes a quienes con mucho patriotismo, con mucho orgullo y con mucha responsabilidad estamos de diversas maneras oponiéndonos a la violación de la soberanía nacional, pero además a la violación del Tratado de Neutralidad, de la Constitución Política de la República de Panamá y de las leyes nacionales. Y como ustedes saben, hoy hay muchísimos panameños, pero muchísimos, no quiero poner un número, pero sé que es la gran mayoría, oponiéndose a lo actuado, de distintas maneras, en las calles, en las protestas, en los medios, desde acciones políticas y desde acciones legales o judiciales, porque, como tal vez ustedes ya conocen, ya se han presentado varias demandas contra los documentos que se firmaron entre Panamá y los Estados Unidos, que tienen, por donde lo mires o por donde los mires,
componentes o elementos clarísimos de violación de la soberanía nacional. Voces por la soberanía se llama este conversatorio, si no me equivoco. Pues yo soy una de ellas. Yo soy una de esas voces que se suma a las voces de muchísimos panameños más, todos ustedes y muchos más a lo largo y ancho del territorio nacional. Nosotros podríamos aquí dar una intervención académica, hablar de la Constitución, hablar de que nuestra Constitución prohíbe literal y taxativamente que se ceda, se enajene o se traspase el territorio nacional parcial o totalmente, temporal o permanentemente a cualquier otra nación, no solo los Estados Unidos. La Constitución lo prohíbe, pudiéramos empezar por allí. Cualquier estudiante, que no tiene que ser ni siquiera estudiante de Derecho, que lea los famosos memorándum de entendimiento, le queda clarísimo, porque hasta llevan unos anexos. Y estudiante que no lo haya visto, le recomiendo que lo busque en las redes, en las páginas de internet. Está creo que en la página de la Presidencia. Y lo lean. Los anexos son fotos satelitales de las antes bases militares norteamericanas, hoy territorio soberano panameño. Y esas imágenes satelitales están demarcadas como quien agarra un piloto y marca un territorio en el que se aplicarán condiciones especiales dentro de esa franja de territorio. Es como un déjà vu. Nuevamente entramos a firmar con Estados Unidos documentos en los cuales trazamos líneas para dar trato especial a fuerzas extranjeras dentro del territorio nacional. Cualquiera diría, bueno, ¿y cuál es el problema? Que eso violenta no solo el Tratado de Neutralidad en distintos puntos, por la presencia militar extranjera en territorio panameño y en áreas del Canal de Panamá, sino que precisamente la defensa del canal está basada en su neutralidad. Y nosotros no solo tenemos un documento o unos documentos que violan este tratado y las normas panameñas, sino que tuvimos al secretario de Defensa de los Estados Unidos parado en territorio panameño desde una antigua base militar con una bandera de los Estados Unidos detrás de él, prácticamente enviando un mensaje bélico y militar a la República Popular de China y a cualquier otra nación que ose atreverse o tenga intenciones de atacar, intervenir o apoderarse del Canal de Panamá. Solamente ese hecho de tener a un secretario de Estado de Defensa en suelo patrio, prácticamente haciendo una declaración de guerra, pone en riesgo, más allá de las violaciones legales que implica, pone en riesgo la seguridad del canal y de todos los panameños. Y los panameños nos vemos involucrados ahora en un conflicto que hoy para muchos es solo comercial. Pero estamos entre la lucha de dos gigantes de la geopolítica mundial y los Estados Unidos nos ha querido arrastrar a tomar partido en una guerra, en una batalla y en un tinglado en el cual nosotros no tenemos por qué tomar partido, sino mantenernos precisamente neutrales. Hace unos días
varias personalidades políticas de Panamá y varios miembros de la sociedad civil suscribimos, incluso algunos académicos, suscribimos una declaración. En esa declaración, que es bastante corta, que hoy yo se las voy a compartir, está plasmado nuestra posición, tanto jurídica como desde el punto de vista del derecho internacional y de las relaciones internacionales. Y rescato lo siguiente. Para mí fue de mucho valor, y lo digo con mucho orgullo, que personalidades políticas que en momentos de política no nos podemos ni sentar uno al lado del otro en el mismo salón, porque salen chispas, por decirlo menos, nos sentamos en una mesa y pusimos la bandera de Panamá primero. Y dejamos afuera del salón las aspiraciones presidenciales, las banderas de partidos políticos, los viejos ataques, etc. Y nos pusimos de acuerdo. Y ese es un mensaje muy valioso, creo que para el resto de los políticos y para la nación panameña, de que sí existen políticos en Panamá que pueden sentarse en la misma mesa. Claro que hubo críticas, siempre hay críticas y siempre hay memes. Mira con quién se sentó, mira con quién, miren con... Todas esas críticas son válidas. Pero cuando se trata de la defensa de nuestra patria y de los intereses de una nación, poco patriota sería el que se pone primero a ver cuál es la bandera del partido político antes de pararse y decir pongámonos de acuerdo. Y desde el punto de vista de relaciones internacionales, antes de leer el documento y finalizar, entiendo que hay muchos estudiantes aquí o un grupo que son de relaciones internacionales. Y siempre los medios preguntan, y seguramente muchos estudiantes me lo preguntarían porque me lo preguntaron el día de la marcha, de la caminata, y me lo preguntan en la calle. Bueno, ¿y usted qué hubiera hecho? Una pregunta válida. Y he compartido tanto en medios como en redes lo que nuestro equipo de trabajo, no lo que Ricardo Lombana, lo que nuestro equipo de trabajo consideraba y considera que debió hacerse. Pero no solo lo pusimos en papel, se lo hicimos llegar al presidente de la República cuando el presidente Trump empezó con su primera declaración irrespetuosa acerca de Panamá. O sea, cuando estaba, para decirlo en términos boxísticos que todos entendemos, cuando estaba empezandito el pleito, cuando Panamá no había emitido sonido todavía, y estábamos todavía tratando de entender qué era lo que pretendía el señor Donald Trump. En ese momento, nuestro equipo se reunió, contactamos al presidente de la República y le hicimos llegar una recomendación. Y quiero decir más, porque a mí siempre se me... Bueno, no siempre, muchos señalan que el problema de Lombana es que con Lombana no se puede hablar, porque Lombana lo critica todo y Lombana siempre quiere estar peleando. No. Cuando se trata de causas justas, yo voy a pelear, como la corrupción y muchas otras que me han visto pelear por tantos años. Yo llamé al presidente de la República y le dije, bajo mi bandera política y subo mi bandera de Panamá. Aquí está nuestra recomendación. Y si necesita que lo apoyemos en la lucha que hoy empieza, convóqueme y convóquenos, que iremos a hacer una sola línea unificada de estrategia y de defensa, para que no ocurriera o para evitar que ocurriera lo que terminó ocurriendo y las violaciones que terminaron ocurriendo al Tratado de Neutralidad, a la Constitución panameña y a las normas panameñas, como lo mencioné al principio. Pensamos que lo primero que debió ocurrir
es que Panamá debió hacer de su causa la base de una estrategia diplomática en la cual Panamá encontrara, como se hizo previo a las negociaciones o previo a la firma de los tratados Torrijos-Carter, Panamá encontrara aliados en la comunidad internacional, aliados naturales. ¿Cuáles eran los aliados naturales en esta causa? Había muchos. El presidente Trump estaba golpeando al mismo tiempo a la Unión Europea, al mismo tiempo a Canadá, al mismo tiempo a México, solamente por mencionar 3 actores de enorme poder político y comercial, como la Unión Europea en bloque, México y Canadá. Sin descartar Sudamérica, obviamente. Lo primero que nosotros consideramos el gobierno debió hacer fue poner en práctica una estrategia diplomática discreta de amarrar estas alianzas presentando la causa de Panamá. ¿Para qué tú haces esto? Para mejorar tu posición de negociación. Si estás solito y eres pequeño y estás contra la principal potencia del mundo, necesitas mejorar tu postura de negociación para que no te pisoteen. El presidente y la dirección de la política exterior que implementaron desde el gobierno prefirió no hacer eso. Y el presidente lo dijo: no necesito compañeros de viaje. Esto lo hago yo. Hoy tenemos las consecuencias. Segunda acción que consideramos el gobierno debió tomar y que nosotros hubiéramos hecho nuestro mejor esfuerzo por implementar en caso de haber estado nosotros en esa posición. Que nuestro servicio exterior, llámese embajadores, llámese cónsules, llámese personal del servicio exterior, emprendiera una campaña de venta y defensa de la causa panameña, no solo frente a los gobiernos donde están en las representaciones diplomáticas, sino en los medios de comunicación mundiales de cada uno de esos países. ¿Por qué? Porque la única verdad que se escuchaba era la de Estados Unidos y resonó por todo el planeta. La verdad que se inventaron en gran medida. Y Panamá no implementó ninguna defensa más allá de la búsqueda de aliados, una defensa en la opinión pública internacional, en los medios internacionales y poniendo a su servicio exterior frente a una estrategia de decir y defender, la causa de Panamá ante los gobiernos del mundo. Hago un paréntesis aquí para hacer énfasis en la importancia de designar en el servicio exterior, sobre todo en las embajadas más importantes, a personal debidamente idóneo y calificado. Todos recordamos lo que ha pasado en estas sesiones de ratificación de embajadores o de otros cargos en la Asamblea Nacional. Y creo que el criterio de designación en el servicio exterior de este gobierno ha quedado bastante en duda. Uno se pregunta, después de haber visto algunos personajes, y perdonen el comentario, que han desfilado por la comisión en la Asamblea Nacional, cuando uno se los imagina tratando de defender la causa nacional, hasta que se arrepiente de la idea, muchas veces. Por eso es importante. Y el que revisa cómo se manejó la crisis diplomática del 64, el presidente Chiari, que se atrevió a romper relaciones con los Estados Unidos de América, envió a los Estados Unidos con autoridad plenipotenciaria en representación del Estado panameño. ¿A quién envió?
a uno de sus principales opositores, Miguel Moreno o Mike Moreno. Eso todo está escrito y lo tiene la historia y lo tienen los libros de la historia. Y Mike Moreno, siendo uno de los más férreos opositores o adversarios del presidente Chiari, se arropó con la causa y la bandera nacional y un país se unió, pero requirió de un gran líder en ese momento. Y por último, aliados para mejorar posición de negociación, campaña internacional ante la opinión pública, venta y defensa de la causa nacional en todas las naciones donde tenemos representación diplomática. Y tercero, transparencia. En la medida en que tú vas informando a tu pueblo y a la comunidad internacional de lo que está pasando, ganas legitimidad con la población, ganas apoyo de la población, porque sumas y haces de la causa de Panamá una causa de unidad. Y ahora hablo unidad nacional. Desde el día 1, todos recordamos esa primera reunión entre el secretario de Estado Marco Rubio y el presidente Mulino. Desde allí empezó la falta de transparencia, porque el secretario Rubio salió por un lado y dio su descripción de la reunión y lo acordado, y por otro lado salió el presidente Mulino con otra versión de lo sucedido y de lo acordado. Y desde entonces, creo que todos los panameños estamos bien claros de que hay dos versiones, hasta dos documentos con frases omitidas, hasta versiones que no se han firmado todavía por parte de los Estados Unidos. La Cancillería tuvo que enviarle una nota al gobierno de los Estados Unidos para pedirle que incluyera el concepto de respeto de la soberanía nacional, porque lo habían omitido en la versión en inglés, como espero que aquí todos lo sepan. Nota que no ha sido ni siquiera contestada al gobierno nacional. Eso es una gran falta de respeto hacia la dignidad de todo un pueblo y hacia el gobierno de la República de Panamá. En esa dirección, entendiendo que no es fácil una negociación de este tipo y aguantar la presión de la principal potencia del mundo y con un presidente que todos sabemos que pareciera estar actuando fuera de sus cabales, impredecible. Nadie ha dicho que sea fácil, pero la posición nacionalista y de defensa de los intereses nacionales debió ser otra, completamente. Y que no diga el gobierno que no se ofreció apoyo, que no se ofreció ayuda, que no se ofreció equipo de trabajo y que no se puso sobre la mesa una propuesta. Y luego entonces sentémonos a negociar, porque nadie ha dicho que no debemos sentarnos a negociar. Sentémonos a negociar con los Estados Unidos. ¿Qué quieren? ¿Cuál es su aspiración? Y como en toda negociación diplomática bilateral, habrá puntos que son no negociables y habrá puntos que serán negociables. Esto es lo que se firmó en días pasados y que también recoge parte importante de nuestro criterio jurídico y de las violaciones que contienen los documentos firmados recientemente, que vuelvo a exhortar que se los lean, porque tienen violaciones graves. Nosotros, ciudadanas y ciudadanos, reafirmamos que la conquista de la plena soberanía de Panamá es fruto de la lucha generacional que libró el pueblo panameño a lo largo del siglo XX y muy significativamente por el sacrificio de los mártires de la gesta patriótica de enero del 64, que concluyó con la firma y el cumplimiento de los tratados Torrijos-Carter.
conscientes de la gravedad de los acontecimientos en los que actualmente se encuentra sumida nuestra República y ante las intenciones expansionistas y hegemónicas de los Estados Unidos de América, subrayamos que el Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá garantiza el trato igualitario y el tránsito pacífico a las naves de todas las naciones sin discriminación ni privilegios. Primer problema. Si das un trato de costo neutro, que todavía está la NASA investigando qué significa costo neutro, si los dejas pasar gratis, das un trato preferencial. Si das un trato preferencial, violas el Tratado de Neutralidad. Si das un trato preferencial, violas el Tratado de Neutralidad y otros usuarios del canal van a pedir el mismo trato. Lógico. Reafirmamos que después del cumplimiento de los tratados Torrijos-Carter, solo la República de Panamá, a través de la Autoridad del Canal de Panamá, administra y maneja eficientemente el canal, sin presencia de ninguna fuerza militar extranjera ni bases militares. Ante los momentos históricos que vive el país se requiere de todos los panameños una actitud patriótica, con firmeza y en unidad nacional. Es necesario deponer intereses particulares, así como promover una estrategia internacional en solidaridad con nuestro país y en consistencia con nuestros intereses nacionales. Consideramos nuestro deber ciudadano y un imperativo moral comunicarle al país y exigirle al gobierno nacional lo siguiente. 1. Rechazar los documentos firmados. En la reciente visita a Panamá del secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, a saber, la declaración conjunta Mulino-Hegseth, el memorando de entendimiento Ábrego-Hegseth y la declaración conjunta Icaza-Hegseth. Por considerarlos lesivos a la soberanía nacional, contrarios a la Constitución política y a las leyes de nuestro país. Voy a decirle algo de lo que no hablan los medios de comunicación en Panamá. Porque yo hablo claro, sin tapujos, aquí en las redes, en los medios y en la calle. Hay censura en los medios de comunicación con este tema. Y anoten la palabra, censura. El ministro Icaza firmó un documento que compromete el funcionamiento o el trato del paso de las naves por el Canal de Panamá, incluyendo esto del costo neutro, sin autorización de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá. Y la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá ahora mismo está en un silencio ensordecedor. Otra violación. ¿Quién autorizó al ministro Icaza a suscribir el documento? ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Es que los documentos no son vinculantes. Para los que no son abogados, vinculante es cuando el documento lo firmas, pero no es obligatorio. Como diría alguien por ahí, entonces, ¿para qué firmaste? Segundo, denunciar las inminentes violaciones al régimen de neutralidad del Canal de Panamá ante el evidente trato discriminatorio y no igualitario otorgado a las naves de guerra estadounidenses, así como el envío de fuerzas militares estadounidenses a sitios conjuntos en el territorio nacional. Esto es lo que dice el documento. Hay un aumento de presencia de fuerzas militares de los Estados Unidos de América en territorio panameño y los documentos firmados dan trato preferencial dentro de las áreas señaladas, que no le llamaron bases, buscaron otros conceptos y otros términos. Pero adivinen que para ingresar a esas áreas, los funcionarios de la República de Panamá, entiéndase, del Ministerio de Seguridad, tienen que informar previamente para poder entrar.
¿Esto qué significa? Al buen entendedor, no pueden entrar. Además de ello, se aplica, entre otras cosas, ley estadounidense en las compras, en las contrataciones, en todo lo que quieran hacer dentro de esas áreas designadas. ¿Cómo se llama eso? Si tú cedes en un territorio y dices, aquí no se aplican las leyes de Panamá, sino que se aplican las leyes de este otro estado para estas cosas, ¿cómo tú vas a pararte frente al país y decir que no estás cediendo soberanía? La mentira es más grande que este salón. Exigimos el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 325 de la Constitución Política, que dispone que cualquier acuerdo que modifique o transgreda el régimen de neutralidad y otros acuerdos será objeto de aprobación por la Asamblea Nacional y sometido a referéndum nacional, que es el procedimiento establecido por Constitución. Por eso escuchamos ahora al presidente insistir esta mañana, lo que pasa es que no es un tratado, para tratar de evitar el argumento o contrarrestar el argumento de que esto tiene que ir a la Asamblea y luego al referéndum. 4. Declarar que es necesario hacer frente a cualquier amenaza presente o futura a nuestro país y al Canal de Panamá mediante los recursos de la diplomacia, el multilateralismo y el derecho internacional, incluyendo la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad y la Organización de Estados Americanos, activando a todas las representaciones diplomáticas para recabar el apoyo a la causa panameña. 5. Hacer un llamado a todas las fuerzas vivas del país a fin de defender nuestra soberanía y nuestra integridad territorial. Y 6. Coadyuvar a forjar la unidad patriótica que requieren estas circunstancias y la formación de una agrupación amplia de panameños en defensa de la soberanía e integridad de nuestro país. La acción es un documento que puede ser suscrito por cualquier persona que comparta lo aquí planteado. Para dichos propósitos, el documento queda en custodia de la Comisión Nacional Pro Valores Cívicos y Morales de los clubes cívicos y demás datos de contacto para su firma. Fuimos notificados hace 2 días de que estaba presentándose un problema con la sede donde estaba la declaración porque no era apta para el volumen de personas que tenían que ir a firmar y ahora mismo estamos en la búsqueda de otra sede para poder depositar dicha declaración en físico para que todos los que deseen firmarla, porque hay gente de todo el país contactando para firmarla, pero me atrevo a decir que a más tardar hoy o mañana va a estar disponible la firma electrónica para que cualquier persona desde cualquier punto del país, desde su celular o su computadora, pueda suscribir esta declaración. Y obviamente aprovecho este foro para invitarlos a firmar. En 1964, esta universidad, la primera casa de estudios del país, llamada por otros guarida de terroristas, esta universidad organizó y fue sede del primer Congreso Nacional por la Defensa de la Soberanía en 1964, si no me equivoco, los días 10, 11 y 12 o 11, 12 y 13 de enero del 64. Con grandes catedráticos, grandes juristas, profesores, docentes y representaciones de todas las fuerzas vivas del país. Y este es el mensaje final que les quiero decir y les quiero dejar. Esta lucha no tiene ideologías. Si en el 64, en ese Congreso, se pudieron unir todas las fuerzas vivas, movimientos sociales, movimientos gremiales, representaciones empresariales también del sector privado, partidos políticos, porque había una causa
Hoy hay muchos esfuerzos por dividirnos. El que lucha por la soberanía es de izquierda. Falso. La defensa de la soberanía no tiene ideología. Y que no nos dividan con ese argumento tan flaco y tan falso, porque saben que lo único que les queda por aplicar es el divide y vencerás. Termino con lo que empecé. Mientras ustedes están aquí y nosotros estamos aquí, alzando nuestras voces por la soberanía, y muchos otros panameños en distintas formas de manifestarlo están en todo el país alzando su voz. Tan reciente como hace una hora, el presidente de la República prácticamente nos llamaba narcotraficantes a los que queríamos y estábamos oponiéndonos a lo suscrito con Estados Unidos. Incluso con sarcasmo lo dijo: ¿será que les molesta que firmemos herramientas para combatir el narcotráfico y por eso se están oponiendo? El presidente no ha entendido. Y tal como lo acabo de poner en mis redes sociales, un presidente que no respeta a su pueblo es un presidente que pierde la legitimidad para liderarlo. Muchas gracias. Muchos abogados panameños Que no sea muy difícil la pregunta, por favor. Han planteado de manera clara la violación a la Constitución. Pero es que el tema no solamente involucra al Ejecutivo, aunque tenemos un gobierno presidencialista, ¿no? Un sistema presidencialista, también involucra a la Asamblea de Diputados, la pregunta es esta: ¿se atrevería nuestra Asamblea en su opinión a tomar una decisión frente a la denuncia contra el presidente por violar nuestra Constitución? ¿O sería la Asamblea cómplice de todo lo que se viene dando en el país? Primero, felicidades por su postura y por su comentario. 100% de acuerdo con su opinión en cuanto a la actitud de vendepatria, de traición y de entreguismo del presidente y del gobierno. Y con respecto a la pregunta, varios comentarios. Se han presentado primero varias acciones ante la Corte Suprema de Justicia. En unas declaraciones recientes yo decía: llegó el momento de que la Corte Suprema de Justicia se ponga los pantalones largos. Las acciones ilegales del órgano ejecutivo formalmente solo pueden ser detenidas y revertidas por orden judicial. ¿Quién es el único órgano competente, de acuerdo a nuestra Constitución o lo que queda de ella, para decirle al órgano ejecutivo: esto viola la Constitución y no es por tanto válido? Es la Corte Suprema. Entonces, antes de hablar de la Asamblea, hay una responsabilidad mayor en estos momentos puesta sobre los hombros de los 9 magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, que tienen que decidir. Y nosotros no solo tenemos que presionar por todas las vías en una lucha ciudadana, sino que no olvidemos que también hay que ejercer presión sobre quienes pueden resolver este problema sin que llegue a mayores en las calles. La justicia es la garantía de la paz. La Corte Suprema de Justicia tiene la obligación de darle paz a este pueblo, poniéndole un alto al presidente Mulino, a los otros ministros que firmaron, y echar esos documentos o revertir esos documentos por inconstitucionales. Eso en primer lugar. Ellos tienen un recurso, los magistrados de la Corte, que es un recurso que no está en ninguna constitución ni en ninguna norma, pero es el recurso que aplican nuestros jueces y magistrados cuando no se atreven a jugar su rol histórico, que es, y por aquí hay varios que me entenderán a qué me refiero,
esconder ese expediente. Y vamos a dejarlo por allí en el cielo raso, o escondido por allá, o debajo de la silla. Y decidimos, cuando ya esto haya vencido, en 2 o en 3 años, o en 10 años, porque lo que no creo que puedan hacer es emitir un fallo que diga que los documentos firmados, todos, cumplen con la Constitución y la ley. No veo forma jurídica de que eso sea posible. Y número 2, con respecto a la Asamblea, y felicito y valientes los panameños y los abogados que han acudido a la Corte, ojo, a presentar diversas acciones. Hasta donde entiendo se han presentado acciones tanto de inconstitucionalidad y creo que ayer escuché de una acción de nulidad del doctor Juan Ramón Sevillano y el doctor Silvio Guerra. Sobre el juicio a un presidente de la República o el juicio al presidente de la República por la violación de la Constitución o simplemente por haber atentado contra la personalidad interna del Estado, como muchos han estado esbozando por allí, incluso hay denuncias penales o acciones penales por esto, le corresponde a la Asamblea Nacional juzgar a un presidente. Y usted me preguntó que si yo creía que la Asamblea lo iba a hacer o iban a ser cómplices. Lo digo con mucho respeto. Yo, como veo la Asamblea hoy, no veo ninguna posibilidad de que al presidente de la República se le exijan responsabilidades. Pero para que vean, y perdonen que yo haga un comentario político, pero yo soy político y me corresponde frente a los estudiantes también hablar de la realidad política real que vive nuestro país, no lo que solamente dicen los sectores académicos. La diputada que preside la comisión de credenciales, que es la comisión por la que entra y inicia un juicio a un presidente de la República, es la abogada de Ricardo Martinelli, Shirley Castañeda. Ricardo Martinelli está escondido en una embajada queriendo salir. Y evidentemente ejerce un control político sobre lo que pueda pasar en la comisión en la que se tiene que decidir si el presidente lo juzgan o no. Báilame ese trompo. Eso es lo que pasa en la realidad política del país. Esas son las negociaciones que ocurren sin que nadie las vea y sin que ningún medio las publique. Y eso es lo que está ocurriendo detrás de las cortinas hoy. Si tuviéramos un órgano judicial, si tuviéramos una justicia, si realmente las personas que en este país que deberían estar tras las rejas estuvieran tras las rejas, no tuviéramos este tipo de conflictos o negociaciones en las que lo único que se buscan son beneficios personales. No veo a la Asamblea, profesor, jugando ese rol, pero hice el comentario político para decirles que sí veo una negociación política probable detrás de esto por los actores involucrados en la Asamblea, en la Embajada de Nicaragua y en la Presidencia de la República. Un presidente que recordemos, debió ser inhabilitado por no ser legal ni legítima su candidatura a la presidencia de la República. Un presidente que no tiene vicepresidente, un presidente que no tiene mayoría en la Asamblea y un presidente que se le puede realmente cuestionar si tiene el apoyo de su partido político. Si se dieron cuenta, una de las pocas personas que salió, como decimos popularmente, a tirarse de pecho a defender al presidente en redes sociales fue el señor que está en la embajada con respecto al tema de los Estados Unidos. Te estás quedando solo
significa ese tuit. Aquí estoy yo. Ojo Panamá con lo que puede pasar en los próximos días. Me queda tiempo para tal vez una o dos preguntas o comentarios. Lo he dicho en muchas entrevistas y en muchos escritos. Son bases disfrazadas. Y es más, usé otro término más fuerte. Son bases disfrazadas y una invasión disfrazada. ¿Por qué hemos cedido nuestra soberanía? Evidentemente no tenemos ejército. Son bases militares, no solo por lo que usted dice. No hay límite de número. No hay revisión o inspección de armamentos, de todo lo que tienen allá adentro. El gobierno argumenta que por el hecho de que es temporal no es base, que para que sea base tiene que ser permanente. Me parece una excusa o un argumento por lo más ridículo. Ellos tienen el control sobre la construcción y reforma de toda infraestructura que se haga allá adentro. Usted me va a decir a mí que dentro de un área designada, como está marcada en los memorándum de entendimiento, se va a construir una nueva infraestructura por parte de militares de los Estados Unidos de América y el Ministerio de Seguridad va a poder estar presente inspeccionando qué es lo que están construyendo, cómo lo están construyendo y qué va a operar desde allí. Son bases militares por esa y por muchas otras razones más y han querido esconderlo. Aprovecho la pregunta para felicitar al rector y a todo el personal de la Universidad de Panamá por el gesto de patriotismo y de civismo que demostraron hace 2 días con esa marcha o caminata multitudinaria, pacífica y patriota, que prácticamente le cerró la boca al presidente de la República, por lo menos por 2 días, con respecto a semejante insulto que hizo para con los estudiantes, los docentes y el personal de esta primera casa de estudios y sus egresados, dentro de los cuales me incluyo, llamándole guarida de terroristas. A mí me encantó ver cómo salimos todos los terroristas hace 2 días, debidamente armados, listos para volar la ciudad, armados con una bandera y una camisa blanca, a demostrarle al presidente que está desenfocado y que no está entendiendo lo que está pasando. Yo diría que seguir participando en ese tipo de manifestaciones es una de las tareas que tiene la juventud y no deben ceder ante eso. Vuelvo a hacer énfasis en que en ese camino de seguir manifestándose y seguir alzando su voz, no dejen que los dividan. Vuelvo a hacer énfasis sobre el argumento de las ideologías. Aquí hay gente que cuando les dicen, no, lo que pasa es que protesta porque eres comunista, o porque eres de izquierda, o porque eres ñángara, o porque eres narcotraficante, según dijo el presidente, la gente se asusta. No se asusten ni dejen que los dividan, porque la lucha por la soberanía y por el país no tiene ideología, tiene una sola bandera. Tercero, prepararse. Hay que prepararse bien, hay que estudiar, hay que esforzarse, más allá tal vez de lo normal que ya te dan en las clases y siempre ir por más, para que sean profesionales preparados, para que después desde el campo del derecho, desde el campo de la diplomacia, desde el campo de la academia o desde el campo que les toque jugar, sean patriotas, sean ciudadanos que defiendan el país y sean ciudadanos de bien y no caigan en los brazos o en las prácticas de la corrupción que tanto daño le ha hecho a nuestra nación. Y por último, un poco ya tal vez comentándolo relacionado con la actividad política que la mencionaste tú también, es que participen de la política, que se atrevan y que sean disruptivos. Desde que yo entré en política he sido disruptivo, contra el sistema, solo, la mochila. Es mentira, no se puede, jamás lo vas a lograr. Oiga, cuando nosotros empezamos, cuando yo era un joven como usted, mentira, no estaba tan joven, pero cuando yo empecé y agarré mi mochila y dije, bueno, si no hay más nadie, soy yo mismo, pues. Y empecé
Nadie daba un real. Nadie daba un real. Han pasado 9 años. Par de canas, algunas ojeras, bastantes cicatrices, bastantes cuchillos en la espalda. Pero la determinación se mantiene intacta. Y mire por dónde vamos. Y yo sé que no estoy aquí para hacer política, pero para responder tu pregunta. En la primera elección sacamos 18%. Solito. En la segunda elección, con un partido recién creado, no tenía ni un año de creado, sacamos 25%. Y quedamos en segundo lugar porque el ciudadano que tiene más de 35 años y cumple con los requisitos de la Constitución recibió un empujón del Tribunal Electoral y de la Corte Suprema de Justicia. Si no, tal vez hoy quien les hablara no les hablaría en calidad de candidato. Pero Dios sabe cómo hace las cosas y tiene sus planes. Ese movimiento que nosotros hemos hecho ha sido disruptivo y ha sido en gran parte de jóvenes. Y mire el fenómeno. Nuestro partido, que es un partido nuevo, tiene 36.000 personas inscritas y sacó 600.000 votos. La política está cambiando. Antes eso era impensable. Antes los grandes partidos sacaban la gran cantidad de votos. ¿Qué hemos demostrado? Lo que los jóvenes quieren. Los jóvenes no quieren estar matriculándose necesariamente con un partido. Los jóvenes quieren participar y nosotros le hemos dicho a los jóvenes, aquí tú no tienes que venir a inscribirte. Aquí simplemente tienes una plataforma para poder participar. Y vaya que se puede. Y vaya que se puede. Porque aunque no hayamos ganado la elección, lo cual es debatible por lo que hablábamos de la Corte, yo me siento muy orgulloso de que los jóvenes se hayan lanzado a participar. Y en la última elección del 2024, hace un año, recientemente se cumplió hace un año, el 5 de mayo, el movimiento Otro Camino, en su candidatura presidencial, y lo digo con orgullo y no para demeritar a nadie, sacó más votos que el PRD, que el panameñismo, que el Cambio Democrático, que el Molirena, que el Partido de Alianza, que el Partido Popular, a nivel de presidente. Impensable hace 9 años que un partido nuevo, sin recursos, pudiera lograr estas cosas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Unirnos todos los panameños en una causa, indistintamente de partido, porque hay gente buena en todos los partidos políticos. Y si a usted no le gusta ningún partido, no se tiene que inscribir en ningún partido. Y si usted no le gusta ninguno, pero quiere tener su propio movimiento, pues usted y su grupo pueden fundarlo y echarlo a andar. Perdone que me extendí, pero tu pregunta me conmueve y me conmovió porque esas mismas dudas las tenía yo cuando tenía tu edad. ¿Qué más podemos hacer para participar? ¿Qué más podemos hacer para incidir? Y yo creo que ahí hay un abanico de alternativas, pero no dejen de participar en política. Si nos quejamos de los políticos, la única forma de cambiarlos es reemplazándolos por otros políticos nuevos. Entonces, adelante. Agradezco la invitación, profesor, a la facultad.